Los saludo apropiadamente. Muy buenas tardes. Estamos cerrando la semana número 3 del módulo 4 textos y visiones del mundo. Y la semana 3 es leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Eh, es un gusto estar con ustedes esta tarde, cerrando la semana. Y espero que sea productiva, que esté siendo productiva para ustedes como lo está haciendo para mí. En particular, después de un receso como el día de ayer, en el cual de todos modos coloqué algunas cosas en la plataforma, pero pues después de eso ya no la revisé. Así que bueno, también ustedes tendrán algunas dudas. Dejé un video, me parece que no se escuchaba, o alguien me dijo que no se escuchaban el audio. Entonces más tarde podré poner, al mismo ahí en la descripción voy a poner los links de los videos para que los puedan seguir. Uno de ellos es experiencia estética. Así que se me parece que está en la plataforma, que es de la plataforma. Así que no me parece tan necesario. El otro sí, porque habla un poco de Aristófanes, que es perdón, de Sócrates, que es el filósofo que aparece en las nubes de Aristófanes, que es la obra que tienen pendiente esta semana. Eh, Creo que una de las razones, o voy a explicar de manera general cuáles serían los parámetros de esta semana. Aquí está. Listo. Propósito, semana 3 sesión 5 pero en realidad es la 6. Así que creo que estoy en error. Esta es la 6, perdón. Explicación, contenidos generales, dinámica, trabajo y ejercicios, puntaje extra. Va a haber algo de puntaje extra. Voy a poner un video. En realidad es muy extenso, pero no creo que lo ponga todo. Y tiene que ver con la explicación de lo que están viendo esta semana. Es un video de la SEP que proporciona la misma página de la SEP, que explica algunas de las cuestiones que tienen que ver con la literatura digital. Si bien el miércoles puse un video para que les ayude a la actividad integradora número 5 que es sobre las nubes de Aristófanes. Hoy elegí colocar un video que tiene la actividad integradora 6 o el foro de integración, que es la actividad integradora número 6 y que también tiene un gran valor y que algunos de ustedes no están cumpliendo. Estoy revisando aquí y creo que han sido muy pocos los que desafortunadamente están cumpliendo en tiempo y forma, probablemente porque no leyeron las instrucciones. Eh, y ya es viernes y algunos llevan una o dos participaciones, lo cual es muy poquito. Pero bueno, igual ya les había adelantado un poco la semana pasada y también hoy voy a repetir un poco ese proceso. Eh, lo que nos indica la semana número 3, eh, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo es el nombre correcto de esto. Es que vamos a dividir las dos cosas, bueno, en dos. Por una parte nos ponen un texto muy antiguo que es Las nubes de Aristófanes, que es una comedia muy viejita, muy antigua. Es la primera vez que conocemos a Sócrates, como lo dice el video de la semana anterior. Y por otro lado, en el mismo nivel, está la literatura en Internet, de la cual ustedes tienen que opinar, en particular de dos páginas que algunos de ustedes se han contentado en decir que si es, bueno, en preguntar más bien, dudar si eso es literatura, tal como la conocemos nosotros. Para eso estoy aquí, para intentar dilucidar cuál es la relación entre eso que vieron y la literatura, si es que hay algo literario y cómo se acerca o se aleja, dependiendo a la que vieron de las nubes de Aristófanes, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una obra muy clásica, con diálogos, escenas, actos, donde aparece ciertas acciones humorísticas, y por el otro lado tenemos algo que es completamente desconocido para algunos de nosotros, me incluyo, y que habla sobre poemas que tienen que ver con el mar, pero también hay una animación de por medio, y luego hay como un diccionario en el otro texto, donde va pasando el alfabeto, y hay unas cosas que no son tan claras y sobre todo que no tienen una relación directa con la literatura tal como la hemos visto nosotros estas 2 semanas, las 2 semanas previas. Entonces por ese lado me parecería importantísimo que ustedes revisen el video porque al final, eh, sí repito, es un poco largo, me gustaría que ustedes lo revisaran un poco después, tal vez ponga unos 15 minutos, pero no más, porque pues es interesante saber cuáles son las explicaciones y cómo nos da bastante luz sobre lo que ustedes podrían contestar en el foro de integración y sobre todo comprender ese tipo de literatura. Que sí, yo adelanto, para mí eso es literatura, de una forma distinta. Tal vez podrá no gustarme, incluso podrá no gustarme ese tipo de literatura, pero es literatura. Entonces creo que esa es una buena forma de acercarnos a otro tipo de literatura que a lo mejor nos puede gustar más incluso que la literatura a la cual estábamos acostumbrados desde la primaria o la secundaria.
Entonces, bueno, lo que están viendo en pantalla implica una división en dos, por un lado lo clásico y por un otro lado lo nuevo. Son manifestaciones literarias que se van formando poco a poco y esa formación reviste en que ustedes tengan un panorama completo de la literatura en buena parte de que ya han visto en las semanas pasadas, pero que tengan una literatura de cuáles son los dos vertientes generales, ¿no? Entonces eso creo que esa es la parte que a mí me interesa muchísimo. Si tienen dudas, por favor, háganmelo saber en este instante para ir pasando con ustedes revistas sobre todo esto. Los ejercicios y puntaje extra serán el día de hoy. Necesito que me hablen un poco sobre el video. Voy a poner dos videos el día de hoy. Uno habla un poquito sobre, un poquito más, es muy breve, pero habla sobre la literatura en Internet, en particular en Twitter, ahora X. eh, y es un escritor famoso que habla, mexicano, que habla sobre la literatura y cómo a él le sirve la literatura en Twitter, cómo le sirve a él. Ya después vamos a, pero él en realidad sí está escribiendo con, él en particular sí está escribiendo con letras, en un tweet, o sea, sí lo hace de manera, digamos, un poquito más tradicional. Lo que ustedes ven en la página no tiene nada que ver. En la plataforma de lo que les piden opinar esta semana, pues no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, por ahí. Voy a hacer un rápido repaso a la actividad integral 5, al foro de integración 6, cuestiones de plagio, pero no lo olviden, por favor, colocar siempre las referencias. Ejercicios para puntaje extra del foro, también va a hablar un poquito hablar de eso. Preguntas de ustedes, recordatorios generales y la semana 4. Hola Valentín, tiene su primera duda, no sé a qué cuento te refieres. Me espero un poquito mientras escribes. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ustedes tienen que convertir una obra de teatro, las nubes, y trasladarla a una historia más breve de nuestros días, que tenga impacto en nuestros días. Sí. ¿Cuál es tu pregunta en particular? Y qué bueno que lo haces ahora, porque con eso podríamos empezar a trabajar en la actividad integral número 5. Es literatura en redes sociales lo que están viendo ahí, y cuando termine con Valentín, procedo a poner el video. Nada, estoy esperando por si alguna duda se les presenta también a los demás. Los puntos extra de hoy, bueno, para que cuenten sus puntos extra de la sesión de hoy, lo que tienen que hacer es participar básicamente por ejemplo, en este video, que dura como 5 minutos, después en el otro, que es mucho más interesante, me parece. Valentín pregunta, ¿tenemos que inventar el cuento pero imaginándonos en la actualidad? Así es, Valentín. Incluso puedes mantener la misma trama, es decir, un papá que obliga a sus hijos, que no le alcanza el dinero, que como que solapa a sus hijos. Puedes hacerlo de la misma trama, es lo mismo que pasa en las nubes, pero adaptado al contexto actual. Puede ser en tu comunidad, puede ser una comunidad inventada, puede ser una comunidad de la que tengas idea, una cercana, etcétera, pero en la actualidad. Sí, entonces, de hecho, el video que puse, la clase anterior, tiene que ver con eso, con adaptar una obra teatral clásica al contexto actual. Cambiar los nombres, pueden cambiar los escenarios, em, pueden incluir todo lo que ustedes vean a su alrededor, en su comunidad o en su estado, en su ciudad, no sé, pero siempre manteniendo la base. La base es un papá que tiene algunos problemas de dinero y un hijo que sigue siendo solapado por sus padres, en particular por el padre, que lo envía a un lugar para que se eduque, que en este caso es una escuela donde está con Sócrates y que termina peor, o sea, le sale, como se dice vulgarmente, el tiro por la culata al papá. Pero bueno, eso ya es en la parte siguiente de la obra. Lo que primero vemos es la introducción, que es cuando él tiene muchos problemas para, digamos, el hijo se mete en muchos problemas porque cree que merece que sus padres lo sigan manteniendo y el papá trata de hacer lo posible para salir de esas deudas. Y en eso estamos, digamos. Eso es básicamente lo que tienen que ustedes cubrir, lo mismo, pero aplicado a la actualidad. Ustedes deciden si le cambian los nombres, si le cambian
los lugares, etcétera, pero es bastante libre con eso. Lo único que se les pide es que mantengan esta base que acabo de explicar. Entonces, bueno, espero que no haya dudas más. Y si hay una duda o alguna otra, Valentina, avísame. Nada más necesitaría, por favor, Hoy vamos a trabajar, bueno, voy a explicar la actividad integradora 5, que es la de las nubes de la cual estaba preguntando Valentín, pero me voy a enfocar mucho más en los foros de integración, que sería la actividad integradora número 6. Me preocupan más esos porque no veo mucha participación y por eso busqué este par de videos. El primero es sobre la literatura en redes sociales. Esta literatura les puede ayudar en algunas de sus respuestas y el video que vamos a ver después también les puede ayudar en respuestas. Entonces, yo por eso busqué una relación entre los videos. La clase anterior me enfoqué en Sócrates y en las nubes. Hoy me enfoco en la otra actividad, que es generalmente lo que hago. Es muy breve y nada más habla sobre la literatura en internet y cómo le sirve a él, que es una literatura. Esto es como muy, digamos, clásico. Es un escritor que no escribe tanto en libretas o en computadoras, sino que lo hace a través de Twitter. Y eh, esos tweets o esa literatura, no sé si tienes Facebook, Twitter, Instagram, la red social que ustedes quieran, esos textos le van a servir después para escribir un libro. Él lo usa como una herramienta. Esa es una visión. La otra es la que les voy a poner después. Las formas de escritura brevísima, que hay tantas ahora, tienen también muchísimos nombres y muchísimas definiciones. A mí me gusta el nombre que conocí primero, minificción. Lo importante de estas formas de escritura es simplemente ese contacto tan estrecho que tienen con lo que los lectores ya conocen, con ese conocimiento compartido que se requiere en toda la literatura, pero que sobre todo aquí es esencial. La minificción está hablando siempre de otra cosa, de algo más allá de sí misma, de algo cercano quizá a quien lo está leyendo o quizá no, pero que siempre tiende a una especie de puente entre lo que sí se dice y lo que no, lo que está declarado explícitamente y lo que está solamente sugerido, insinuado. Por eso tenemos tantas variaciones sobre literatura previamente existente, por eso tenemos tantas formas en las cuales se reprocesa, se retrabaja, se recrea lo que ya conocemos, lo que ya hemos leído. Aparte, la minificción es un género que siempre se construye más allá de sí mismo, también en el sentido de que siempre se le lee asociado a otros textos. Ninguna minificción existe necesariamente, totalmente por sí misma. Siempre puede ser parte de algo más, siempre puede ser parte de una serie, siempre puede ser parte de una experiencia de lectura mayor, más diversa, más múltiple también. Estas dos cualidades de la minificción se notan especialmente de forma muy clara cuando se habla de la minificción en Internet, de las formas de escritura digital que ahora son extremadamente populares, extremadamente importantes también. Se critica mucho a la red como si por definición solo pudiera producir textos malos, como si todo lo que se publica en Internet fuera invariablemente de menor calidad, más despreciable que lo que se publica en papel, lo cual es absurdo. Decir esto es confundir la herramienta con lo que crea la herramienta, confundir el recipiente con el contenido. Por el contrario, igual que se pueden crear obras excelsas en papel, que se pudieron crear obras excelsas en el periodo de la literatura oral, que se pudieron crear obras excelsas talladas en piedra, escritas a mano, a máquina, de cualquier manera, así también la escritura digital puede ser la fuente de obras sublimes y de obras que hablen o que busquen esa sublimidad, esa penetración, ese contacto de lo humano que busca la literatura para este tiempo, para el tiempo de lo digital, para el tiempo de lo que se aleja cada vez más de lo impreso. Mi propia experiencia en Internet viene de antes de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, pero ha tenido, creo yo, cierto impulso mayor, cierto impulso más notorio en los últimos años, justamente a causa del uso de las redes sociales. En Twitter en especial he encontrado que hay una gran posibilidad, un gran número de posibilidades creativas. Estas posibilidades creativas tienen que ver simplemente con las fortalezas y las debilidades del medio, con sus limitaciones y con sus ventajas. El hecho de tener un espacio tan reducido para escribir, de alguna manera se convierte no en una restricción, sino en un acicate, en un estímulo creativo, tal como lo dijeron en muchas ocasiones
varios grandes autores del siglo XX y anteriores también. Tengo hasta el momento 2 series de textos generados en Twitter y distribuidos de diferentes formas que se han convertido en adaptaciones, en proyectos de modificación o de traslación de lo que se escribe en Twitter, de la experiencia de Twitter a lo impreso. Uno de ellos se titula 83 novelas, es un libro que se distribuye gratuitamente, que va circulando ahora por la red incluso más allá de mi control. Y el otro es un libro impreso, unitario, cuyo título es El viajero del tiempo. Lo interesante de un libro como este es que se va generando a partir de la experiencia de escribir cotidianamente en la red, de ir acumulando una gran cantidad de textos, en ocasiones logrados, en ocasiones no, pero sin preocuparse, digamos, neuróticamente por esa calidad o por esa criba necesaria en cualquier texto en el primer momento. Simplemente se trata de escribir con toda libertad y después, cuando ya se haya reunido suficiente material, empezar entonces el proceso de filtrado. Un proceso de filtrado que debe ser además aún más riguroso que el proceso de criba habitual del que tanto se habla en los talleres literarios. Cerca de 80% de lo que escribo en Internet no va a llegar jamás a ningún medio impreso. No puede llegar, no debe llegar. Se trata de escritura que depende de la experiencia de lectura inmediata, efímera, instantánea de la red. El proceso de adaptación de esta escritura a lo impreso, a lo que presuntamente está fijo, a lo que presuntamente tiene una forma preestablecida e inmutable, implica una serie de modificaciones que pasan, insisto, por descartar muchísimo de los textos. Al término de este proceso de criba, lo que queda, la parte más lograda de toda esa escritura espontánea, se trabaja, se refina, se reestructura y se convierte en algo distinto, se convierte en un libro impreso. El trabajo de refinamiento es uno del que no se habla mucho. Se tiene la idea de que la escritura espontánea no puede ir más allá de esa espontaneidad y tal vez no pueda efectivamente en Internet, pero para pasar a otros medios necesita adaptarse a esos medios y serle fiel a esos otros medios, igual que sucede en cualquier otra transposición, de el cine a los juegos de video, del cómic a la novela, lo que se quiera. El viajero del tiempo es una experiencia muy valiosa en mi trabajo porque me ha permitido descubrir una serie de nuevas herramientas creativas que espero utilizar de muchas otras formas en trabajos posteriores. Es parte pequeña, si se quiere, pero no menos interesante, diría yo, de todos los descubrimientos que se están haciendo ahora de estas nuevas herramientas de escritura que nos da la tecnología digital y que nos van a estar acompañando todavía durante mucho tiempo. Yo soy Alberto Chimal y les mando saludos desde México. Y esto es básicamente lo que abordamos. Les hice dos preguntas. Nosotros podríamos ver bueno, ¿cómo usa el escritor las redes sociales? Esa fue la primera pregunta. Y la segunda, de lo que habla un poquito el escritor. Nosotros podríamos ver los textos del foro de integración en un libro impreso. Son cosas de las que habla él. La segunda no directamente habla de nuestros textos, pero sí habla sobre él. Y dice, Valentín puede abordar cualquier tema y estilo, desde lo cómico, lo absurdo hasta lo dramático o reflexivo. Además, su brevedad y su capacidad para impactar al lector en poco tiempo la hacen ideal para la era digital, donde la inmediatez y la rapidez son fundamentales. Súper bien. Ese es un tipo de literatura, donde la rapidez y la inmediatez son lo más importante. Perdón. Hay otro tipo de literatura en internet incluso, que es la que vamos a ver en el foro nosotros. Es un poquito distinta, pero quería hacer esta introducción. Si pueden ir contestando, Jessica, aunque yo pase a otra cosa. Un resumen de lo que vimos la sesión anterior era qué es una experiencia estética, cuál es la principal característica que debe tener una obra para que nos provoque una experiencia estética. Son cosas que se pueden llevar y son cosas que ustedes podrían contestar en el foro de integración. Antes del foro de integración, tengo que dirigirme a ustedes para hablar sobre la actividad integral número 5, que es la previa, que es la que habla de literatura clásica y situaciones actuales. Y necesito compartirles las instrucciones porque son muy importantes. Ahorita nos vamos a enfocar un poquito más con el otro video en la cuestión de la literatura en internet. Específicamente con cosas que podrían parecernos un poco lejanas, pero que al final están ahí, ¿no?
Ah, nos dice Jessica. Es igual de rápido y fácil conseguir, es la minificción y sus vacaciones y lo sublime digital. Variaciones, supongo que será. Y no sé a qué te refieres con vacaciones, Jessica, pero bueno, supongo que te habrás confundido con la palabra. O si no, explícamelo, por supuesto. Ah, sí, gracias, no te preocupes. Ahora sí, salto un momento, un tiempo fuera, para explicar la actividad integradora número 5. No te preocupes, Jessica. A todos nos pasa. Y la actividad, estas son cómo lo realizaré, que es la parte que a mí me interesa muchísimo porque algunos no están leyendo la obra. Ya algunos que me entregaron, no, se nota que no están leyendo las instrucciones. No solo el video, sino las instrucciones que están acá. Lee con atención o sea, la primera instrucción es lee con atención todas las instrucciones, lo cual me parece muy útil para que ustedes realmente lo hagan. Dice, lee esta breve reseña de las nubes de Aristófanes. La clase anterior en el video venía en el video que puse el miércoles, venía como un resumen de lo que es las nubes, ¿no? Hablaba sobre toda la obra y eso también les puede servir. Revisa con atención las páginas 1 a 22. El texto del cual se va a contestar es sobre la página 1 a 22, nada más. No sobre la reseña, ¿no? Pero la van a usar. Haz clic en literatura clásica y situaciones actuales, cosa que voy a hacer en este momento. Y te los voy a compartir después. Ya viene, contesta cuáles son contesta las preguntas que se te piden, etcétera, ¿no? Entonces de una vez, si quieren, repasamos un poquito. eh, ya que vimos las instrucciones que nos da. Repasamos un poquito en general cuál es el formato que yo siempre les pido. Hay cosas que yo les pido siempre, que hay dos cosas muy básicas que les pido cuando hacen formatos de las actividades integradoras, ahora que les están viendo, que es la actividad 5. Lo primero que les digo es que respeten el espacio, es decir, entre 3 a 5 renglones es suficiente. Creo que dije entre 5 a 8 la vez pasada, pero entre 3 y 5 está bien. De respuestas. ¿Por qué menos no es aceptable? Porque en menos no se puede argumentar. Es difícil que ustedes, todos los párrafos, cuando escriban un trabajo, un párrafo académico tiene entre 5 y 10 o 12 renglones. Entonces, pedirles menos sería empezar a faltar a lo que ustedes tienen que empezar a comprender, que es la argumentación. Un argumento sólido, correcto, debe tener entre 3 y 5 renglones y yo creo que incluso más, pero bueno, como estamos empezando, solo les estoy pidiendo 3 a 5 renglones. Y dice, ¿cuál es el argumento? Me ponen el argumento, recuerden que es como un resumen cronológico, es decir, que va pasando. Antes de eso, Valentín pregunta si se pasa como a 10 o 12 hay algún problema. No, no hay ningún problema. No, no, prefiero que se pasen a que no lleguen al número, Valentín, así que no hay ningún problema. ¿Quiénes son los personajes? Me van a poner los tres principales personajes y en esa parte me van a decir qué hacen en la historia. Si no lo ponen, yo sabré que no vieron el video. ¿Qué hacen en la historia? Es decir, ¿cuál es su papel dentro de la historia? Ah, pues Sócrates es el que intenta educar al hijo de Strepsiades y entonces lo educa y después le sale contraproducente, ¿no? Eso es un ejemplo. Con eso es suficiente. C. ¿Cuáles son las características de personalidad que identificas en los diversos personajes? Los mismos tres del inciso B. Me los ponen en el inciso C. El papá, hijo y Aristóteles probablemente sean los que aparecen más en ese acto. Después ya aparece la madre. Características de la personalidad que identificas en los diferentes personajes. Me van a poner, pues es avaro, pues está preocupado, es un padre débil con su hijo, el hijo es un aprovechado, etcétera. 3 a 5 renglones está bien. Y si se pasan bien, mejor. ¿Qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? No hay problema, lo pueden hacer. Igual 3 a 5. Y qué situaciones se identifican en la historia que se presentan en la actualidad. Muy bien, aquí voy a valorar en particular las citas textuales y la paráfrasis. Eso es lo que voy a valorar yo. Las citas textuales y la paráfrasis. No es obligatorio, pero me gusta, pero voy a considerar a aquellas personas que lo pongan, que utilicen esto tal como lo van a hacer en el foro después. Dice, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión entre 15 a 20 líneas acerca del fragmento que leíste, o sea, de la página 1 a 22, pero adaptado al contexto actual. Lo que está del A al B y el C es la planeación y es la grabación. Deben establecer una idea general cómo lo van a hacer, no pueden empezar de inmediato. Hagan un esquema,
escriban un poquito, hagan un cuadro sinóptico, una lluvia de ideas, no sé, antes de empezar a grabarlo. Y luego sube del audio, por favor, que sea público, si no, eso es un gran problema porque una buena parte de su calificación es que se escuche el audio. Y luego viene aquí, reflexiona y responde, ¿qué tan difícil fue trasladar la historia? Igual aquí, 3 a 5 renglones, eso no cambia, si son más mejor. Podemos sorprender mientras reímos o divertimos, justifica tu respuesta. ¿Qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y en escribirlo? ¿Cuáles de las formas de narración fue más difícil? ¿Cuál te gustó más? Justifica tus respuestas. Y hay dos referencias por lo menos, que son las nubes y la reseña de las nubes. Esas dos deben aparecer de manera obligatoria. Si no, recuerden que en realidad si no me pones referencias, yo no sabré que leíste. Es obvio que sí sé que leíste, pero me refiero a que se tienen que acostumbrar a colocar referencias. Es absolutamente obligatorio de ahora en adelante. Entonces no lo olviden, por favor, y colóquenlas. Espero que no haya dudas. De todos modos, no hay ningún problema. De manera obligatoria, bueno, pregunta Valentina, eso no se va a citar. De manera obligatoria no, pero yo voy a considerar aquellos pasos, aquellas personas que lo hagan, Valentín. Si tú me pones y sigues practicando como lo has hecho, de hecho tú, eh, paráfrasis o citas textuales, yo voy a considerar elevar un poquito tu calificación a partir de eso, porque es muy bueno. No está dicho ahí, pero me gustaría que lo siguieran practicando. En el foro sí es obligatorio, aquí no, porque hay una lectura de por medio, pero si ustedes quieren citar o parafrasear, yo quedaría muy contento porque estarían incorporando los conocimientos que vimos desde la semana número 1. Entonces esa es básicamente la respuesta, Valentín. Bueno, ahora, permítanme, vamos a ver esta cuestión. Ahí está. Eso es importante para que ustedes vayan haciendo esta actividad que acabo de explicar. ¿Qué vas a tomar en cuenta o qué tomaste en cuenta si ya lo hiciste para hacer tu adaptación? Es decir, a mi contexto actual, donde vivo, en un barrio donde viví antes, en un barrio rico, en un barrio de clase media, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Puede ser contexto actual, puede ser con el presidente que tenemos ahora, con el gobernador de su respectivo estado, con ustedes como protagonistas, como alguien que conocen, que sea cercano a esa trama, etcétera. Las posibilidades son muy grandes e infinitas. Por lo tanto, me gustaría que ustedes revisaran esto, que contestaran esas preguntas. No ahorita, sino que se las llevaran como digamos tarea para que ustedes las contestaran después. ¿Qué vas a tomar o qué tomaste en cuenta para hacer tu adaptación? ¿Sí? Es bien importante esta parte. Nada más voy a mostrar esto, ya nos vamos con el video. Cuidado con el plagio, formato de paréntesis y referencias obligatorias en todas las actividades y foros, incluidas las que mencionó Valentín y las que mencioné yo. Aquí están los requisitos del foro. Después de esto, voy a explicar el foro. Bueno, primero explico el foro, me parece. A ver, un minuto, por favor, denme un segundo. Ahora regreso. Listo, una disculpa. Les decía, ¿cuál es la construcción del foro que vamos a hacer esta semana? Ya les había adelantado un poco que en el foro aprendiendo, que ese no tiene un valor como tal, como en este caso, ustedes pudieran ir eh, poniendo en práctica lo que van a hacer. Ya les había adelantado la semana pasada lo que tienen que hacer en el foro. Ojo con las confusiones, por favor, porque lo voy a explicar de nuevo. Ustedes tienen que hacer 5 aportaciones. Si hacen la primera hoy, ya están tarde y es muy difícil que saquen una buena calificación. Pero hoy deberían, de hecho, estar en la quinta aportación. O por lo menos en la tercera. Si quieren el puntaje completo deberían estar en la tercera hoy porque suponiendo que empezaron tarde, empezaron miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todavía se vale. Pero si hoy es la primera,
ya no esperen una buena calificación porque ya no la van a tener, desafortunadamente, y pueden revisar la rúbrica. Ya es un poco tarde para comenzar hoy, pero obviamente les invito a que lo hagan porque es mejor hacerlo que no hacerlo. Son 5 intervenciones o 5 participaciones o 5 aportaciones. Ojo, porque muchos de ustedes empiezan viendo la pregunta, pero esa es la pregunta general de todo el foro, no solo de la primera aportación, y es donde se equivocan. Para responder el planteamiento y evaluar tu participación deberás responder al menos 5 intervenciones, realizar, en las que es necesario que realices lo siguiente. En tu primera aportación describe con tus propias palabras qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Te va a servir muchísimo el video que puse de experiencia estética, que también está en la plataforma. 2. Esa debiste haber hecho el lunes. Eh, o debiste haberlo hecho el miércoles como muy tarde. En tu segunda participación comenta si consideras que los contenidos de los siguientes sitios pueden considerarse literatura y por qué. Esta les puede ayudar el video que acabo de poner hace unos momentos, lo que ustedes saben y lo que voy a poner ahorita. La tercera colaboración explica si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC, como Twitter, por ejemplo, de lo que habló el escritor, o como lo que voy a poner ahorita, como lo que está en verde, que son 2 páginas que algunos podrán decir eso es literatura, no sabemos. Cuarta participación. Opina sobre alguna aportación de tus compañeros. Es importante que ahí respetemos las reglas de la etiqueta. Última, responde ahora sí el planteamiento que se puso al principio. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Justifica la respuesta. Consulta la rúbrica para conocer cómo se valoran tus participaciones. En particular, tiene estas características. Yo he resumido la rúbrica en estas características. Todas las participaciones, sin excepción, deberán llevar citas o paráfrasis y referencias. Aquí sí, Valentín, es obligatorio que las coloquen. En la actividad pasada, solo lo obligatorio es poner referencias. Aquí es cita y referencia, las dos, por favor. 5 a 8 renglones y no más de 4 días. ¿A qué me refiero con no más de 4 días? Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es correcto. Jueves, viernes, sábado y domingo alcanzarán, yo creo que un 8 o un 9 si siguen el requisito número 1. Si no lo siguen, tienen textos de un renglón o solo responden sí, no, estoy de acuerdo, sobre todo en la aportación 4, que es donde responden a uno de sus compañeros. A veces solo ponen sí, estoy de acuerdo contigo para cumplir el requisito y justamente es ahí donde están perdiendo muchísimos puntos. Y respetar las reglas de etiqueta y ortografía. Les he puesto cada lunes un portal donde ustedes pueden corregir y revisar su ortografía. Lo que sugiero es que la hagan primero a mano o en la computadora o en su celular. Después la revisen en la ortografía que les puse en el foro aprendiendo los lunes, siempre se las pongo. Y de ahí vean si hay alguna corrección que ustedes tienen que hacer. Basado en esto, después ya la suben, la copian y pegan y la suben al foro. Con su respectiva referencia, cita textual o paráfrasis. Esos son los requisitos del foro que muy pocos están siguiendo, simplemente porque no leen las instrucciones correctamente. Valentín pregunta, solo en la tercera aportación no pude citar ya que leí varios y me di una idea y contesté con mis propias palabras. No hay problema, Valentín, pero espero que hayas puesto las referencias. Las referencias sí tenías que ponerlas. Y ahí lo que te sugería, por ejemplo, es tener experiencias estéticas sonoras publicadas en las TICs. Ahí, por ejemplo, te podría servir este video, este que acabamos de ver del escritor, te podría servir muchísimo, ¿no? Entonces, pues ahí. Perfecto, si las pusiste, creo que no hay ningún problema en general. Nada más, pues sí que sí hables de los temas que viste, ¿va? Básicamente, eso es lo que yo les pido que hagan lo que yo les pedí que hagan, que hicieran la clase anterior. Y este es un resumen de esta sesión. Después del resumen, ahora sí voy a poner el video que tiene que ver con la tercera aportación, que es la que se debió poner más o menos el miércoles, pero algunos están perdidos. Y de hecho, sobre esos 2 textos que son, uno es como poemas de los peces y otro es como un diccionario de imágenes y texto. Eh, sobre eso gira el video, entonces les puedo ayudar un poquito. Dice, tomar en cuenta la adaptación a su propio entorno. No se compliquen, si quieren hacerlo en su barrio, en su calle, en su manzana, en su colonia, háganlo, no hay problema. Si quieren inventarse otra situación, está bien, siempre y cuando conserven lo mismo que sucedió en el fondo, en la obra Las Nubes, lo tienen que conservar. Ojo con el video de la experiencia estética, es importante, véanlo, revísenlo, hagan sus anotaciones y les va a ayudar mucho. No olvides los requisitos del foro, por favor, los acabo de mencionar.
y sigue trabajando con fondo y forma. Te va a ayudar, la próxima semana te va a ayudar sobre todo más por el proyecto integrador y el foro de integración. Y es uno de los materiales que se eligieron en la semana 4 como los más importantes. Entonces por eso les enfaticé desde la semana 1. ¿Alguna pregunta, por favor? Voy a compartirles ahora, verán, como verán dura 27 minutos, no lo voy a dejar todo, pero sí una buena parte, yo creo que unos 15 minutos estará bien para que ustedes puedan hacerse una idea de esto. Lo pueden ver también. Gracias, Jessica. Le voy a poner también en la descripción ahorita mismo y lo pueden buscar si ustedes buscan Jóvenes en TV en YouTube, lo pueden encontrar. También lo voy a poner aquí para que lo puedan aprovechar ustedes. Y espero poder dejarlo también en la descripción del video de YouTube que va a aparecer más adelante. Entonces, es un video que nos habla especialmente sobre la literatura en Internet, pero casualmente nos habla sobre estos textos que vamos a ver. Los textos que se llaman, bueno, de la página de Internet que se llama belengache.net, Word Choice, que se llama, es como un diccionario de palabras y también de juguetes, de dibujos, de imágenes. Y el segundo se llama Bestiario Marino. Repito, son cosas que a lo mejor nos pueden parecer un poco raras y decir esto no es literatura, pero tenemos que estar acostumbrados a que la tecnología cambia muy rápido y que este tipo de manifestaciones se van a seguir dando. Esto es, si pueden buscar también en YouTube literatura digital, ahí les aparece, ¿va? Ahora sí va el video. Yo creo que, repito, voy a poner unos 10 o 15 minutos máximo. Si tienen preguntas, háganlas, por favor. Creo que no me van a caber. ¿5 libros? ¿Sí? Las vacaciones en el pueblo de la abuela son perfectas para 5 libros. Imagínate. El atardecer, una hamaca, la sombra del flamboyán y un buen libro. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que si es necesario llevarlos físicamente. ¿Tú no llevas que leer? Claro. No, me refiero a que si llevas algo que leer, además de los memes que te manda Santi. 7 libros. Y todos caben en este dispositivo. Ah, estás hablando de libros digitalizados. La bondad de la literatura digital. ¿Literatura digital? ¿Me ayudas? Sí. Libros que puedes leer en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Perdón, Hugo, pero creo que te estás confundiendo un poco. No porque algo lo puedas leer en un dispositivo electrónico significa que es literatura digital. ¿Cómo? No entiendo. Literatura digital. Entiendo tu confusión. Yo misma la tuve antes. Por eso me parece bueno que el programa de hoy se lo dediquemos a la literatura digital. O ciberliteratura, como también le llaman. ¿Pero ahorita? Si ya nos vamos. No pasa nada. Podemos hacerlo mientras viajamos. Ok. ¿Me ayudas a bajar la maleta? Sí. Vámonos. Ay, no entiendo la verdad. Si es literatura y es digital, puede llamarse literatura digital. Parece lógico, pero la definición de literatura digital tiene sus particularidades. Y la razón es muy sencilla. ¿Por qué no la vemos? A ver. La literatura digital es aquella que ha sido creada para ser leída en un dispositivo electrónico. ¿Lo ves? Pero que pierde toda su significación y sentido si es que es llevada a otro formato. Por ejemplo, un libro. Ay, sí, ya no entendí. Se refiere a que si los libros que traes en tu celular fueron hechos para ser leídos en él, pero que por sus características no podrían ser llevados a otros formatos, entonces son literatura digital. Es decir, fueron pensados para ser solo digitales desde un inicio. Los míos son libros que también existen en libro impreso, como los que traes. Exacto. No pueden ser considerados literatura digital porque no fueron concebidos para un contexto electrónico en un inicio. Pero entonces, ¿qué sí puede ser considerado como literatura digital? Muy buena pregunta. ¿Qué te parece si ponemos algunos ejemplos? ¿Va?
Ay, ¿qué es aquí? Vamos. Por ejemplo, esta pieza poética llamada Catnip. ¿Observas que además del texto en ella hay animaciones? Sí. Pero no solo eso. Lo más interesante es cuando das clic en alguno de los elementos porque suceden cosas que alteran de manera importante la lectura que estás haciendo. Interacción. Exacto. Esto no podría suceder en un libro impreso. Eso no significa, claro, que los libros impresos no sean interesantes o entretenidos. Lo que sí hay que entender es que son mundos muy distintos. Entonces, ¿mi libro en PDF de José Emilio Pacheco no es literatura digital? No, es literatura. Y vaya literatura. Pero no fue concebido como una pieza digital. Ya veo. La interacción es una característica importante de la literatura digital. La es, pero no es exclusiva de la ciberliteratura, ni la única. Esta interacción con frecuencia convierte al lector en un factor que modifica el resultado final de la obra. ¿Como si al leer también fuéramos un poco el autor? Bien dicho. Mira, esta pieza se llama Arborescencia. ¡Guau! Hasta uno escribe en ella. Y suceden cosas como resultado de nuestra intervención. Eso tampoco podría ser reproducido en un libro impreso. ¿Pero eso lo puede hacer un escritor? Podría, pero muchas veces en un proyecto de literatura digital intervienen también diseñadores, editores, programadores. Entonces, la poesía se la pasa bien con esto de la cosa digital. No solo la poesía. Mira esta pieza que se llama Tatuaje. Es una novela. ¿Una novela? Entonces este cabe muy bien en un libro impreso, ¿no? No necesariamente. Lo interesante que tiene esta novela es que como lector interactúas con ella de muchas formas, no solo leyendo. También accedes a archivos, ves fotos, consultas mapas y hasta recibes correos electrónicos. Todo para darle forma a una narración en la que buscas a un personaje hipotético llamado Melquiades Orozco. Se ve buena. No se ve, está muy buena. Como verás, los alcances de la literatura digital llegan hasta los territorios de la transmedia. ¿La qué? Transmedia. Tal vez sea un término nuevo para ti, pero no pasa nada. Vamos a hacer un viaje por la literatura digital para llegar a él. Espero que sea un viaje más corto que el pueblo del abuelo, porque el camión ya se colgó. Ay, pero no importa. Así nos da tiempo de conocer a Belén Gaché, una escritora argentino-española que ha jugado toda su vida con los formatos literarios, internándose en los terrenos de la ciberliteratura de forma muy lúdica. Oye, voy al baño. ¿Me apartas mi lugar, Sí, corre. ¿Belén? Hola. Me dice Viviana que buena parte de tu obra está relacionada con internet y esas cosas. Así es. Pero incluso sin internet, las posibilidades electrónicas ya eran para mí un terreno para hacer poesía desde antes. Poesía. Buena parte de mi obra digital es poética. ¿La podemos ver? Existe una versión restaurada de mi proyecto de poesía electrónica interactiva WordPress. Una recopilación de mis trabajos entre 1995 y 2006. Creo que ese es un buen ejemplo. ¿Word Toys? Palabras, juguetes. La interactividad siempre tiene un componente de juego. ¿Es interactivo porque es como un juego? Es interactivo porque el lector debe tomar acciones para que los poemas cobren vida y significado. Que hagan algo. ¿Como cuando picas un botón de un elevador para ir al piso 3? Más allá, se trata también de provocar en el lector una reflexión, que haga un recorrido por la obra a partir de sus propias decisiones y experiencias. Pero, ¿qué te ha llevado a hacer una búsqueda así? Poesía, imagen, interactividad. Desde los años 80 he estado en contacto con computadoras, pero sobre todo, creo que ha influido que tengo una doble formación, letras y artes. ¡Guau! No puede una dejar de contar historias y hacer poesía desde lo verbal y lo visual. Y si es al mismo tiempo, ¿qué mejor? Cierto, siempre hay algo visual en un poema. ¡Ay! ¡Qué viaje! Ay, sí, pero ya vamos a llegar.
No, me refiero a todo esto de la literatura digital y la obra de Tache. Me gusta. Sí, está súper padre. ¿Ahora entiendes por qué no todo lo que lees en una pantalla es necesariamente literatura digital? Sí, pero un repaso no estaría nada mal. Va, hagámoslo. Va. El primer contacto de la literatura con lo digital es cuando un libro puede ser digitalizado o transcrito a texto simple. Como los libros que traigo en mi celular. Exacto, incluyendo el de José Emilio Pacheco. Pero ya quedamos que, en tanto esos libros no fueron pensados originalmente para ser leídos en un formato digital, no se les consideran ciberliteratura. Ya me quedó claro. Luego existe el hipertexto. ¿Hipertexto? Hipertexto. Cuando encuentras en un texto digital alguna palabra que está marcada con un enlace. Ya sabes, subrayada y con otro color. Y el simple acto de darle clic te puede llevar a otro texto. Claro, eso pasa todo el tiempo en internet. Y abre un montón de posibilidades narrativas, ya que un lector puede tomar caminos nuevos cada vez, con posibilidades casi infinitas. Con eso se puede escribir una novela con múltiples ramificaciones. Y con muchos finales. ¡Qué locura! Ujú. Luego están los recursos multimedia, que como ya sabemos pueden enriquecer la lectura, dotándola de recursos más allá de las palabras escritas. Podría escribir una novela con muchas fotos. Podrías, pero no solo eso, está también ese término que te pareció extraño, transmedia. Se parece a multimedia. Se parecen algo, y es que ambos recurren a múltiples formatos digitales para contar historias, con la diferencia de que la literatura transmedia utiliza cada uno de estos formatos de modo que necesitas recurrir a cada uno de ellos para luego hacer una lectura completa de la obra. Si no, no has leído todo. Digamos que los atraviesa. Como la novela Tatuaje. Exacto, donde las fotos o los correos, por ejemplo, no son solo algo que ilustra la historia, sino que es necesario que accedas a ellos para comprender toda la trama. Eso suena muy complejo. ¿Sí? ¿Quieres platicar con quien coordinó estos proyectos de literatura digital de los que hemos estado hablando? ¿En serio? ¿Va? A ver, préstame tu cel. Hola. Hola Viviana, hola Hugo, ¿cómo están? ¿La literatura digital debe ser tomada con seriedad como la literatura en general? Pues si pienso en una literatura no convertida en esta sala tan seria y rígida, donde el autor es como una especie de pensador de Rodin, que tiene esta gran característica, pues claro que es importante la literatura digital, como lo es importante la literatura de ciencia ficción, de cómics, ¿no? Pero también la de los autores como Gabriel García Márquez, ¿no? Que es un gran narrador, que él se nutre de las historias que oyó de su familia o de su abuela o de su madre, porque la narrativa, ¿no? Y el arte de contar historias o el arte de reflexionar sobre el mundo a través del lenguaje es algo que está pegado a nosotros. Entonces yo sugiero que lo que hay que cambiar es nuestra idea de la gran literatura, ¿no? O sea, esa es una etiqueta que sí está bien, pero realmente lo que importa también es la forma en cómo escribimos y leemos, ¿no? ¿Hay obras de literatura digital que pueden considerarse como grandes obras, como las que hay en la literatura en general? Para hablar de literatura digital también hay que hablar de las tecnologías. Y cuando me refiero a esto, quiero decir que es importante pensar que las tecnologías implican fabricación, implican conceptualización, ¿no? Y esto lo resalto porque todas estas prácticas de escritura digital empezaron en el norte global, ¿no? En los países que producían la tecnología y que pensaban cómo tenía que funcionar la tecnología, porque hacer un programa también significa darle identidad y hacer un acento de cómo se tiene que usar, ¿no? Entonces esto nos va a dividir o nos va a crear como ciertos espacios, porque la literatura digital empieza a hacerse pues en países como Estados Unidos o Canadá, o de repente también hay cosas en Inglaterra. Entonces hay artistas ahí que hacen un trabajo que a mí me interesa mucho, pero también tenemos que hablar de manera muy particular en cómo se produce y se entiende la literatura digital en América Latina. Listo.
esta es la parte que yo quería mostrarles sobre el video y que me interesaba mucho para que ustedes pudieran diferenciar entre un PDF, que no es literatura digital de acuerdo a esta definición, y lo que sí es literatura digital, como lo que de hecho pone ejemplos, pone un ejemplo de esta novela, pero también después en el resto del video pone ejemplos específicamente de los textos que ustedes tienen que revisar para la actividad integradora de 3, de los textos literarios digitales, para ponerlo así, que ustedes tienen que revisar en internet y que vean que para la actividad, para el foro de integración, perdón, y que sobre todo la parte más importante que me interesa a mí que ustedes comprendan es que no todo en papel es lo mejor y que no todo lo que está ahí tiene que ser sagrado. También hay cosas en internet muy valiosas y que también entendamos que un PDF de el Quijote o del que sea no lo hace literatura digital. Puedo leer literal, estoy leyendo, si yo tengo un teléfono a la mano, un dispositivo, puedo estar leyendo un libro físico, pero digitalizado. Eso es una cosa, pero algo que se produce específicamente para que se produzca así, eso es completamente distinto, ¿no? Entonces es lo que quería reflexionar con ustedes y preguntarles ya para ir despidiendo si tienen alguna pregunta sobre una duda sobre la actividad. Esta información me parece que les puede ayudar muchísimo. Pueden citar el video también, eh, buscarlo en internet, también les puse el link. Y pueden citar este mismo video por lo menos en 2 o 3 participaciones, en particular en la tercera y en la quinta, yo creo que podrían citar este video bien tranquilamente, ¿no? Ya pusimos una parte, no puse ni la mitad, puse como 13, 14 minutos y dura casi media hora. Entonces pueden ver esta parte y citarla y esto les ayudará mucho. Gracias Jessica, porque eso sí es bien importante que lo entendamos, porque muchos se quedan como, no, esto no es literatura, porque no es como un libro, porque yo estoy acostumbrado, claro, es lo que estamos acostumbrados, pero eso no quiere decir que la tecnología no esté avanzando en una velocidad que nosotros no nos damos cuenta. Y eso que este video ya tendrá unos 3 o 4 años, ¿eh? O sea, no es nuevo, recientísimo no es. Entonces todavía los avances pueden ser mucho mayores. Muchas gracias por haber estado esta tarde. Les agradezco su presencia. Disfruten el fin de semana. Si tienen dudas, no duden en... Perdón, si tienen dudas, no duden... No, si tienen dudas, escríbanme por favor. Muchas gracias por su presencia esta tarde y que estén muy bien. Hasta pronto.